Diaprepes abreviatus es un gorgojo, es un curculiónido parecido al picudo de la platanera, para los televidentes que sean plataneros, que ataca a cerca de 270 especies y que, bueno, tenemos una cierta preocupación porque hay reportes de que ha aparecido aquí en Canarias hace poco. El adulto es un poquito más grande que el picudo de la platanera. Es curioso de ver porque es bonito, es un bicho bonito, tiene unos élitros, las alas son brillantes, con rojos con unas rayitas negras, como se verá en las imágenes, y luego la larva pues se parece también bastante a la del picudo de la platanera, lo que pasa es que tiene toda su fase de vida en el suelo. El ciclo biológico de este insecto, si empezamos por ejemplo en el adulto pone los huevos en el envés de las hojas de un cítrico, por ejemplo. Son agrupaciones de muchos huevos, entre 30 y 100 puede poner la hembra en cada puesta. De ahí emerge una larva, la larva cae al suelo y se entierra. Y ahí se desarrolla la parte más peligrosa, digamos, del ciclo biológico, porque aunque el adulto come algo, las hojas de las plantas, el problema es que la larva se alimente de raíces. Y además puede tener un ciclo larguísimo, en función de muchas condiciones, principalmente la temperatura. Puede estar hasta casi cerca de un año alimentándose de raíces, de forma que podemos tener el problema, pero no darnos cuenta de él. Simplemente vamos viendo cómo los árboles se van decayendo. Una vez que la larva ha finalizado su ciclo, hace la pupa y dentro de la crisálida se convierte ya en adulto, y el adulto también es curioso porque sale del suelo haciendo un agujerito, y donde hay infección se ven los agujeritos en el suelo correspondientes a la salida del adulto. El adulto puede volar muy poco, pero puede desplazarse bastante distancia hasta encontrar un árbol que es adecuado, entonces trepa por el tronco, empieza a alimentarse de las hojas, y ahí, bueno, luego tiene lugar la cópula y vuelven a poner huevos completándose el ciclo. Sí, en Canarias la primera cita oficial de la que hay referencia son noticias de que apareció en julio de 2014 en un jardín en Moya, concretamente sobre flor de mundo, sobre hortensia. Entonces, bueno, siguiendo la pista se detectó que esas plantas procedían de un vivero en Tinoca, en Las Palmas, y bueno, a partir de ahí la autoridad competente pues llevó a cabo la acción que consideró adecuada en ese vivero. Lo cierto es que luego se siguieron detectando ejemplares en zonas aledañas. Hay una finca de plátanos y de cítricos que está cerca del vivero, donde también apareció. La última referencia, que no es oficial porque no se ha publicado en ningún momento, es que apareció en Garachico, una localidad del norte de Tenerife, a primeros de octubre de este año 2016. Entonces, bueno, de momento hay citas en Gran Canaria y en Tenerife, pero no tenemos constancia de que haya nada más. La cita de Garachico no hemos tenido ninguna constancia oficial, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el Facebook de Agrocabildo, del Cabildo de Tenerife, el Servicio de Agricultura, ha aparecido ya pues, un recordatorio de la presencia de esta plaga, instando a los técnicos y agricultores a extremar la vigilancia. Los huéspedes citados de esta plaga, bueno, pues principalmente ataca a cítricos. De hecho, en Florida es, junto con la trioza, el principal problema fitosanitario que tienen, afectando a miles de hectáreas. Además de los cítricos, esta plaga es preocupante porque está descrito que ataca al aguacate, y encima, tanto en cítrico como en aguacate, la afección a la raíz tiene una doble consecuencia, que es que sirve de vía de entrada para la fitóptora, que es un hongo también bastante peligroso en ambos cultivos. Luego hay citadas hasta 270 especies, muchas plantas silvestres, muchas ornamentales, pero yo destacaría, por ejemplo, que hay citas sobre mango, sobre papaya, sobre batata, que es prácticamente uno de sus huéspedes principales, ornamentales, o por llamarlo de alguna forma, plantas de interés en Canarias, como pueden ser los dragos. Hay citas sobre dracaena, y también hay que tener en cuenta que, aunque no se ha visto daño directo en platanera en la finca en la que apareció en Gran Canaria, sí hay alguna referencia de Costa Rica donde recomiendan, como método de control ante el daño en caña de azúcar, colocar setos de banano
para capturar ahí a los adultos, con lo cual, bueno, tenemos una cierta preocupación en cuanto a la sensibilidad que puede tener la platanera a esta plaga. Hay una cosa curiosa que hay que destacar, que es que en la mayoría de las citas, esta plaga se conoce como plaga prácticamente desde el principio del siglo XX, y en muchos casos lo primero que se describe es simple presencia. O sea, presencia en determinados cultivos sin llegar a ser plaga, a hacer daño, pero que luego el sistema evoluciona y llega a ser una plaga bastante preocupante. Incluso ya digo que en el caso de Florida es la principal junto con la trioza. Entonces, bueno, creo que merece la pena extremar la vigilancia. Bueno, el método de control de esta plaga, aunque aquí en Canarias realmente no podemos hablar con propiedad porque lo único que ha habido es actividad de control por parte de la administración en los focos detectados. Cuando uno revisa bibliografía y pregunta a técnicos que han trabajado en esta plaga por ahí, lo primero que te dicen es que el control fitosanitario no es la panacea, o sea, no es lo más eficaz, porque como hemos comentado antes, es una plaga, digamos, con una dispersión amplia en el árbol. Entonces, los insecticidas de contacto son muy difíciles de hacer llegar hasta cada uno de los adultos, ¿no? El método de control que mejor está funcionando es una combinación de varios. Por un lado, hemos dicho que su ciclo biológico tiene una fase en la cual la larva cae y se entierra al suelo. Entonces, la utilización de coberturas en el suelo, de malla textil, lo que llamamos aquí malla anti-rooting, malla anti-hierba, está funcionando muy bien porque cortas el ciclo biológico, impides que esa larva se entierre y por lo tanto no puede completar su desarrollo. Luego también hay alguna referencia de control biológico, de parasitismo de huevos, pero por las referencias que hemos visto no llega a niveles interesantes, ataca en torno al 5%, 6% de los huevos y encima son parásitos muy específicos de determinadas zonas. Y luego hay otro método de control que también tiene un cierto nivel de éxito, que son los nemátodos entomopatógenos. Son los nemátodos que hay en el suelo, que son beneficiosos porque en lugar de ser fitoparásitos, o sea, en lugar de atacar a las plantas, lo que hacen es atacar a las larvas. Entonces se venden, no en España, todavía no hay registrado que sepamos, pero sí por ejemplo en Estados Unidos, nemátodos entomopatógenos que vienen ya formulados comercialmente, se añaden a través del riego y una vez en suelo parasitan esas larvas. Pero vamos, el principal método de control es impedir la dispersión de la plaga a través del material vegetal infectado. Las medidas que se han tomado en Canarias para el control de esta plaga, pues en principio tenemos noticias de que desde la consejería se han dado tratamientos en los focos detectados, en el vivero donde apareció, y luego también se han llevado a cabo algunas iniciativas de información por parte de la administración, pero también por parte de entidades privadas, vamos a decir, para que por lo menos se conozca la plaga por los técnicos. Realmente no tenemos constancia de informes oficiales de lo que se ha hecho para controlar. Sabemos que en el vivero de Gran Canaria, de Las Palmas, en Tinoca, como digo, se ha efectuado algún tratamiento, sabemos que el vivero está cerrado algún tiempo y sabemos que se ha limitado la salida de determinadas plantas. Pero bueno, como todavía afortunadamente no se ha detectado en campo, salvo en la finca que comentamos anexa al vivero, pues no podemos hablar de experiencias de control. En esa finca anexa al vivero sí sé que la plaga arrasó lo que son los cítricos, lo que son los naranjeros que había. Sabemos que al quitar los naranjeros se pasó a los aguacates, entonces se llevó a cabo una poda de los aguacates, pero realmente al no haber citas, al no haber experiencia de control en campo, pues no me atrevo a decir lo que se podría hacer. Hombre, nosotros trabajamos en coplaca y aunque tenemos otros cultivos, nuestro interés principal y el cultivo mayoritario es la platanera. Desde ese punto de vista, la plaga nos preocupa porque el historial de la plaga dice que es muy polífago y como ya hemos comentado, sí hay citas de que el banano, porque son citas de Latinoamérica, puede ser un huésped que la plaga utilice para alimentarse. Nos da miedo el historial que ha tenido en otros sitios, o sea, donde, ya digo, ha aparecido, en principio no se consideraba plaga, pero luego por determinadas circunstancias ha elegido uno u otro huésped, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no merece la pena arriesgarnos y escudarnos en que no hay citas
de que haya arrasado plantaciones de plátanos como para decir que no es un problema para Platanera. Entonces ahí tenemos una responsabilidad que estamos ejerciendo en estos momentos, intentando difundir el conocimiento de esta plaga. ¿Qué ha hecho Coplaca al respecto? Bueno, pues cuando se detectó la presencia de esta plaga en julio del 2014, apareció en prensa en el mes de agosto, bueno, pues compañeros de Las Palmas, digamos, se coordinaron no solo con nosotros, sino con todos los técnicos del sector para ver qué podíamos hacer. Entonces, bueno, dio la casualidad de que en septiembre una profesora de investigación que ha trabajado mucho en este tema en la Universidad de Florida tenía que venir a la Universidad de La Laguna a dar un curso sobre otro tema que no tenía nada que ver. Pero bueno, aprovechamos su presencia aquí para pedirle que si por favor podía dar una charla en el ICIA, en Valleguerra, para difundir sus experiencias con esta plaga, e incluso, como el foco había aparecido en Gran Canaria, nos pidieron por favor si podíamos facilitar que esta profesora, Raquel Campos, fuera a Gran Canaria a dar una charla. Coplaca no tuvo ningún problema, entonces hablamos con ella, se financió el viaje para allá, se organizó y bueno, intentamos difundir al máximo la experiencia de esta profesora en el manejo de esta plaga. A partir de ahí, lo que ha hecho Coplaca es, bueno, intentar colaborar en lo que ha sido posible, y entendemos que a este nivel lo único es la difusión, el conocimiento. No pensamos que sea una cosa que hay que callarse, porque de hecho ha salido en prensa, de hecho ha salido en alguna publicación como Campo Canario de Asaga, incluso comunidades autónomas como son Valencia o Andalucía han publicado hojas divulgativas o notas técnicas sobre la presencia de esta plaga en Canarias. Entonces creemos que no es algo que haya que ocultar, sino que lo que hay que hacer es difundir el conocimiento. Últimamente, cuando nos llegó la noticia de que había aparecido en Garachico, pues lo que hicimos fue, por un lado, una especie de cartelito donde se recordaba cómo era el bicho, para que los técnicos, los compañeros lo pudieran reconocer caso de encontrarlo, y luego también tuvimos conocimiento, a través de Asprocan, de que la empresa GMR, Gestión del Medio Rural de Canarias, estaba haciendo prospecciones por la Isla Baja a raíz de esta detección. Entonces, bueno, lo que hicimos un día fue acudir a una de estas prospecciones con un técnico de GMR, un poco por intentar ver cómo se estaba haciendo el trabajo y por intentar echar una mano, por intentar colaborar. A lo mejor lo que echamos de menos es que haya habido una difusión directa hacia el sector, no solo hacia el sector platanero. Yo creo que hoy en día hay formas, a través de la Agencia de Extensión Agraria o a través de lo que son las asociaciones de productores, para contactar con los técnicos de cada uno de los cultivos y poder darles a conocer esta plaga. De hecho, desde que todo esto empezó a rodar, hemos recibido más de un WhatsApp de algún compañero con escarabajos que no tienen nada que ver, diciendo, oye, ¿no será este el de Aprepe? No, mira, no, este es otra plaga del aguacate, es un curculiónido que está también, pero que no es. O incluso escarabajos que aparecen en el estiércol a veces, ¿no? O sea, ahora mismo, digamos que está todo el mundo pendiente, pero falta a lo mejor asentar esos conocimientos para que realmente se detecte lo que es la plaga y, en caso de que se extienda, como esperemos que no ocurra, pues poder actuar rápidamente y, si no erradicarla, sí tenerla controlada. Bueno, sabemos también que, creo que fue el pasado mes de noviembre, se le preguntó al consejero de Agricultura sobre este tema en el Parlamento. Mire, los informes técnicos de los ingenieros dicen que por momento el dispositivo solo afecta a los cítricos, principalmente naranjas y limones. A los árboles no afecta, por ejemplo, ni al plátano no afecta ni al tomate, eso lo dicen los informes de la consejería, no lo digo yo, los informes si quiere se lo paso después. Y bueno, la contestación fue satisfactoria en cuanto a que el vivero había estado cerrado en los momentos críticos. Lo que pasa que, bueno, yo creí entender que el consejero decía que solamente atacaba a los cítricos, a naranjas y limones, cuando sabemos que hay referencias de hasta 270 plantas que son huésped, y sabemos incluso que, y está publicado, que GMR en su plan de muestreo, bueno, pues cita a otras especies como son aguacate o como son la propia flor de mundo o distintos otros cultivos de interés en Canarias, donde evidentemente se ha visto este problema, ¿no? Entonces, bueno, creemos que sin destacar o sin levantar una gran alarma, sí es necesario que el sector agrícola en general
tome conciencia del problema tan grande que se nos puede venir encima si ocurre lo que ha ocurrido en otras zonas, que es que a una simple presencia o detección de este insecto le sigue su conversión en plaga, porque a partir de ahí sí que lo tendríamos bastante complicado, ya que los mecanismos de control, como hemos dicho, no son en absoluto eficaces y el mejor sistema es evitar la propagación del material infectado.